Hola y gracias por estar ahí. Vamos a seguir con nuestras lecciones de la Escuela de Siervos y en este caso vamos a ver la lección número 4 del módulo 3. Sirve a Cristo. Seguimos y esta sería la parte 4 de este tema que hemos llamado el ministerio, ¿no? Y hemos venido hablando sobre esto en las tres primeras lecciones de este módulo 3 sobre la importancia de que nosotros sirvamos a Dios. Hemos sido creados para servir, creados para el ministerio. Y por eso es importante que nosotros podamos servir al Señor con lo que Él nos ha dado. Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso es que vamos a ver en esta lección cómo mi forma determina mi ministerio. Esto es muy importante. Dice Job en el capítulo 10, versículo 8, comienza diciendo: tus manos me hicieron y me formaron. Tus manos me hicieron y me formaron. Dios nos ha diseñado, nos ha formado. Y por eso es importante que nosotros conozcamos nuestra forma para entender cuál es nuestro ministerio. Efesios 2:10 dice, ¿se acuerdan? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que hemos sido diseñados por Dios para buenas obras. Para el ministerio, para el servicio, eso es ministerio, es servicio. Y es importante que nosotros entendamos que hemos sido creados con un propósito, no por accidente, no por ninguna razón, sino que hay una razón de por qué nosotros hemos sido creados por Dios. Por eso es que nosotros decimos que en el ministerio la función sigue a la forma. Voy a usar un ejemplo. Cuando un arquitecto, por ejemplo, quiere construir algo, lo primero que pregunta es ¿cuál es la función? Porque no es lo mismo hacer una casa para que alguien viva que hacer un edificio de oficinas o construir un hospital. Entonces primero defino la función. En base a la función busco la forma que va a tener. En nuestro caso el arquitecto es Dios. Quiere decir que nosotros no tenemos que pensar en la función, porque Él ya la diseñó. Tenemos que ver nuestra forma y en base a esa forma podemos saber cuál es nuestra función. Entonces, vamos a ver forma, ¿sí? Vamos a usar forma como una guía, ¿sí? Para cada uno de nosotros, para que entendamos cuáles son las características que Dios nos ha dado. Entonces empezamos con la F, ¿sí? La F es de facultades o dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales que Dios me ha dado? No todos tenemos los mismos dones. Entonces tengo que preguntarme, ¿cuáles son los que yo he recibido de parte de Dios? Y esto es muy importante, porque los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso es que vamos a dedicar, a partir de la lección 5 hasta la 8, estas 4 lecciones para estudiar este tema, para que cada uno de nosotros sepa bien cuáles son los dones espirituales que Dios me ha dado a mí. Esa es la F. En segundo lugar, la O, obrar de corazón. Obrar de corazón. Es, ¿qué es lo que me agrada hacer? ¿Qué es lo que me apasiona? Tiene que ver con lo que está ahí adentro de mi corazón. Y es lo que Dios está moviéndome. Dice la Biblia que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Entonces, ¿qué son esas cosas que me apasionan, que Dios ha puesto en mi corazón? Ese es el obrar de corazón. Luego viene la R. La R es recursos y habilidades. Recursos y habilidades. Esto tiene que ver con las habilidades naturales que yo tengo. No con los dones espirituales, que es una manifestación del espíritu del creyente, sino con las habilidades o los recursos que Dios me ha dado a mí. Por ejemplo, Éxodo capítulo 31, versículos 2 y 3 dice, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Es decir, Dios había dado estas habilidades a este hombre, a Besaleel, en este caso con el objetivo de construir el tabernáculo de Dios, pero fíjense cómo Dios ahí está dándole habilidades. Estas habilidades que Dios nos ha dado, tenemos que aprender a reconocerlas también porque es parte de nuestro diseño, de nuestra forma, y eso también va a determinar nuestra función. Seguimos adelante, la M. La M es de modo de ser o personalidad. ¿Qué personalidad? ¿Qué modo de ser? ¿Qué temperamento Dios me ha dado? No todos somos iguales. Y está bien que sea así. Entonces tengo que entender cuáles son
mis inclinaciones en cuanto a modo de ser o personalidad, y en qué cosas soy fuerte y en qué cosas soy débiles, de acuerdo a mi personalidad. Y por último, la A, aptitudes o experiencias. Cuando hablamos de aptitudes o experiencias, estamos hablando de cosas que nosotros hemos recibido, experimentado, aprendido, conocido. Y acá hay 4 preguntas que son muy útiles para hacernos. Número 1, ¿qué experiencias espirituales he tenido? Y entonces, las experiencias espirituales que yo he tenido, los encuentros con el Señor, esos momentos de intimidad en retiros, en campamentos, en otros tipos de experiencias, nos ayudan en nuestro crecimiento, en la experiencia y la aptitud que Dios nos da. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué experiencias dolorosas he tenido? Dios también nos enseña a través de estas experiencias dolorosas que vivimos. En tercer lugar, ¿qué experiencias educacionales he tenido? ¿Qué es lo que yo he aprendido a través de la escuela, de la formación, de los cursos, de las capacitaciones que he tomado en mi vida? Y la cuarta pregunta tiene que ver con qué experiencias de ministerio, de servicio he tenido. ¿Dónde he estado sirviendo al Señor? ¿Dónde he podido desarrollarme en mi ministerio al Señor? Todo esto tiene que ver con nuestras aptitudes y experiencias. Y todo esto en conjunto nos habla de nuestra forma, de lo que Dios nos ha dado, ya sea de fábrica, de nacimiento, o también a través de la crianza y de las vivencias y de las capacitaciones recibidas. Todo eso determina mi forma, y mi forma va a determinar mi función. Me va a mostrar dónde el Señor quiere que yo le sirva. Por eso vamos a hablar del proceso para descubrir mi ministerio. ¿Cuáles serían los pasos si vos querés descubrir tu ministerio? Bueno, en primer lugar, creo que asistir y aprobar la escuela de siervos es fundamental. Porque estas lecciones, a través de sus 4 módulos, nos brindan un panorama, un marco de referencia de las verdades fundamentales de la fe, que me permiten crecer en Cristo, pero también servir al Señor. Por eso es muy importante que tomemos un compromiso, cada uno de nosotros, con terminar esta escuela de siervos. En segundo lugar, realice un perfil de su ministerio. Esto es muy importante, tomarse el tiempo, y esto es lo que vamos a hacer en las tareas de esta lección. Es tomar una hoja de papel y poder anotar algunas cosas que son importantes que me van a ayudar a perfilar mi ministerio. ¿Está bien? En primer lugar, descubrir las motivaciones del corazón. ¿Qué es lo que me apasiona? Y a través de preguntas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, vamos tratando de descubrir qué es nuestra pasión. Fíjese que Dios ha diseñado a algunas personas que son más orientadas hacia las tareas y son energizadas cuando cumplen con objetivos, con tareas. Y hay otras personas que están más orientadas hacia las personas y entonces son energizadas cuando están con personas, cuando comparten tiempo. ¿Cuál soy yo? ¿Qué tipo de diseño? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Hay algún grupo en particular? ¿Alguna tarea en particular? Eso es descubrir las motivaciones del corazón. En segundo lugar, descubra sus habilidades. ¿En qué cosas soy bueno? ¿En qué cosas me destaco? ¿Qué cosas me gusta hacer? Esto tiene que ver con las habilidades. Hay una hermosa parábola ahí en el material que me parece que vale la pena juntos considerarla, la voy a leer. Hubo una escuela de animales donde el plan de estudios consistió en correr, volar y nadar. El pato era bueno para nadar y volar, pero no para correr. Lo quisieron entrenar para que corriera mejor. El águila era bueno para volar alto, pero no para nadar, por lo que decidieron entrenarla para nadar. La tortuga fue mala en casi todo, y para que tuviera más velocidad le quitaron el caparazón, pero fue la primera víctima de la escuela porque un caballo la aplastó. El conejo era buenísimo en correr, pero era malo para volar. Así que lo inscribieron en el curso de vuelo, y el resultado fue que la facultad tuvo un tremendo fracaso. Fue un fracaso total, porque se concentraron en las debilidades, no en las fortalezas. A veces nosotros hacemos eso también. Muchas veces nos concentramos en nuestras debilidades, cuando deberíamos concentrarnos en nuestras fortalezas, en nuestras habilidades. Así que vamos a descubrir eso. ¿En qué cosas somos hábiles? Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay diversidad, somos diferentes y está bien que sea así.
No todos tenemos que hacer las mismas cosas. Qué bueno que haya diversidad, porque nos complementamos y trabajamos mejor en equipo. Nadie puede decir, no tengo ninguna habilidad. Ustedes saben que los estudios han demostrado que una persona promedio tiene entre 500 y 700 habilidades distintas. Importante. Así que tenemos habilidades y tenemos que ponerlas al servicio del Señor. Seguimos. En tercer lugar, hay que activar la personalidad. ¿Cuáles son las inclinaciones naturales que tenemos? Soy una persona, por ejemplo, introvertida o extrovertida. Las personas introvertidas, por lo general, les cuesta estar con las personas. Prefieren estar más bien solos. En cambio, las extrovertidas se energizan cuando están con personas. ¿Cómo soy yo? Algunas personas son más intuitivas y otras son más pensadores, más deductivos. Utilizan la lógica, el pensamiento, y otros más por la intuición, por las emociones. Todos son importantes. No quiere decir que este no use las emociones ni que este no use el pensamiento, pero son inclinaciones que tenemos debido justamente a la personalidad que tenemos. Y está bien que sea así, está bien que seamos diferentes. Tenemos que activar esa personalidad. En cuarto lugar, examinar las experiencias vividas. ¿Qué experiencias hemos tenido? Como hemos mencionado ya anteriormente. A veces experiencias de dolor, experiencias que han sido traumáticas para nosotros. Dios no desprecia esas aflicciones que hemos tenido. Han sido una escuela para cada uno de nosotros. Hay un pensador que decía, Dios nos habla en nuestra conciencia, nos susurra en nuestras alegrías, pero grita en nuestro dolor. El dolor muchas veces es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Y las cosas que hemos vivido están en el corazón de Dios, sobre todo aquellos que amamos a Dios. Él cuida de nosotros y esas experiencias nos han ayudado a crecer. Entonces necesitamos examinar esas experiencias y qué hemos aprendido para poder dar. Por eso es que quizá la mejor persona para ayudar a alguien que está luchando con una adicción es alguien que luchó con una adicción y pudo encontrar la victoria en Dios. Y entonces puede acompañar a alguien que está luchando. Bueno, así son las experiencias. Nos enseñan para que nosotros podamos ayudar a otros también. Y por último, en este proceso, creo que es saludable, antes de iniciar nuestro ministerio, poder tener una entrevista y comprometerse en un ministerio. Hablar con el líder, con el encargado, con el responsable de la iglesia que conozcamos y contarle cuál ha sido el proceso de elaboración en cuanto a la historia, a la experiencia vivida y en qué ministerio le gustaría comprometerse. Eso es muy importante. Uno crece realmente en el servicio y la verdad es que uno va descubriendo muchas de estas cosas mientras va sirviendo también, porque nos vamos conociendo a nosotros mismos. Entonces ahí sí podemos iniciar nuestro ministerio. Vamos a ir descubriendo cuál es el ministerio que el Señor quiere para nosotros en la medida que vamos sirviendo al Señor. Por eso es que necesitamos estar dispuestos y disponibles para poder realizar el trabajo que nos solicita. Hay tanto para hacer para el Señor y tenemos el privilegio de ser parte de su obra en esta tierra. Cada vez que nosotros nos conectamos con Dios, podemos recibir a Jesús en nuestro corazón, inicia una nueva vida, donde entiendo que soy parte del proyecto de Dios para esta humanidad, que está redimiendo, que está rescatando, que está salvando, que está restaurando, que está transformando. Y yo tengo un papel único que nadie más lo puede hacer, porque esta combinación es única. La combinación que me da mi forma me hace único y nadie puede dar el aporte que yo puedo dar, que vos podés dar, que usted puede dar. Por eso es tan importante que usted sirva al Señor y pueda ser parte de la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a pensar en esto y vamos a hacer las tareas buscando la guía del Señor para poder entender nuestra forma. Que Dios te llene de sabiduría al pensar en estas cosas. Amén.